Saludos, estimados estudiantes. En esta semana 11 te acompañaré y te explicaré en qué consisten las actividades de Aprendo en Casa. Acompáñame. Observa el gráfico. En esta semana trabajaremos la segunda fase de la metodología Design Thinking. Ahora estamos en definir, es decir, en esta semana vamos a procesar y sintetizar toda la información obtenida en la semana anterior. ¿Recuerdas? En empatizar. Ello con el fin de dar conclusiones sobre lo que necesitan las personas para poder obtener esa revelación. Y para ello vamos a formularnos varias alternativas. En este caso vamos a usar, por ejemplo, el punto de vista, el point of view, ¿verdad? Ese es el objetivo de esta semana. Acompáñame. Vamos a recordar un poquito. ¿Recuerdas que la semana 10, la semana pasada, hicimos lo relacionado a empatizar? ¿Verdad? Era mayormente lo relacionado a observar y escuchar. Es decir, el tema era cómo trasladarían de manera fácil y cómoda los productos que forman parte del kit anti-COVID tus padres o familiares cuando se reintegraban a sus puestos de labores, ¿verdad? Para ello te pidieron observar lo siguiente: ¿qué productos llevan cuando van al trabajo? Es decir, si llevan guantes, alcohol, mascarilla, jabón, etcétera. ¿Cómo llevan esos productos? ¿Tienen dificultades para hacerlo? ¿Cómo es su rutina de preparación antes de ir a trabajar? Incluso hiciste una ficha de observación similar a esta, ¿verdad? Muy bien. Una vez que has llenado esa ficha, te pidieron luego al día siguiente, el viernes pasado, hacer una entrevista, ¿verdad? Y en esa entrevista te dijeron que debes tener algunas recomendaciones. Por ejemplo, escuchar más que hablar, emplear las preguntas ¿por qué? Observar el lenguaje corporal, cómo se mueven sus manos, sus gestos, y no sugerir respuestas, ¿verdad? Y te decían inclusive que podías hacer estas preguntas. ¿Cuáles son los productos anti-COVID que piensas llevar o que estás llevando a tu trabajo? ¿Por qué? ¿Qué usas o utilizarías para transportar estos productos? ¿Por qué? ¿Lo que utilizas o utilizarías para transportar estos productos es cómodo? ¿Es seguro? ¿Por qué? Inclusive te decían de que podías entrevistar a tus familiares, a tus papás, hermanos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esas actividades te sirven de insumo para poder realizar ahora, esta semana 11, las actividades propuestas en Aprendo en Casa. En la primera actividad del día jueves, procesarás y sintetizarás información empleando diferentes técnicas. En este caso, vamos a emplear la técnica mapa de empatía. En la segunda actividad, es decir, el día viernes, tu desafío consiste en formular el point of view, es decir, el punto de vista. Y para ello vamos a emplear y definir el problema jugando. Antes de explicarte, quiero contarte una historia. Henry Ford, el creador del automóvil, mencionó la siguiente frase: si le hubiera preguntado a las personas qué querían, habrían dicho sin duda caballos más rápidos. Las personas se movilizaban en carretas tiradas por caballos. Esas personas seguramente querían llegar rápido al siguiente pueblo para visitar a sus familiares, para comprar o volver rápidamente a sus casas, pero en carretas probablemente se demoraban. En cambio, un diseñador, sin necesidad de preguntar, solo por medio de la observación, podría llegar a la conclusión de que ellos necesitaban otra forma de transporte. Si los inconvenientes de la carreta, el hecho de pensar diferente y adelantarse a las circunstancias, eso se llama revelación, insight. Recogiendo nuevamente a Henry Ford, dice que Henry Ford recogió información mediante la observación para crear su primer automóvil.
Él no elaboró encuestas ni estadísticas, trató fundamentalmente de entender a las personas observando sus necesidades, más allá de respuestas a encuestas. Por tanto, es clave observar las necesidades de las personas y leer más allá de las respuestas que nos puedan dar. Como dice Ford, si les hubiese preguntado a las personas, quizás hubiesen dicho caballos más rápidos. Pero todos sabemos que obviamente un buen diseñador, ¿verdad? Una buena persona que busca emprender, obviamente sabría que la necesidad no eran los caballos, sino era llegar mucho más rápido. Por eso Henry Ford creó el primer automóvil. Actividad del día jueves. ¿Qué tenemos que hacer? Un mapa de empatía. Es una técnica que nos va a ayudar a sintetizar la información obtenida. ¿Qué información has obtenido? La información de la semana pasada, ¿recuerdas? De la observación y de la entrevista. Es hora de que saques tus apuntes y vamos a trabajar. Recuerda, en esta síntesis de la información puede surgir las revelaciones o el insight, que es el objetivo de esta fase, definir. A continuación te señalamos los procedimientos generales de la mencionada técnica. Puedes utilizar un pliego de cartulina, hoja grande, de papel o una pizarra o trazar un cuadrado dividido en 4 cuadrantes. Escribir en una nota adhesiva, tarjeta de cartulina, hojas, información del usuario en relación a estos 4 cuadrantes. Entonces recuerda, con la información obtenida la semana pasada, ¿verdad? Tú vas a comenzar a distribuirlo de acuerdo a lo siguiente. En la parte que dice lo que hace, ahí debes colocar las acciones y comportamientos que observaste de cada persona que has entrevistado o observado. En la parte que dice lo que piensa, ahí debes colocar lo que puede estar pensando esa persona, lo que tú crees. En lo que siente, debes escribir o anotar todo lo que son las emociones que puede estar pensando esta persona. Entonces recuerda lo que dice, las frases que el usuario haya dicho, lo que hace, las acciones y comportamientos que has observado de esa persona, lo que piensa, lo que puede estar pensando y lo que siente, qué emociones puede estar sintiendo. Ahora veamos un ejemplo. Imaginémonos que en la entrevista y en observación de la semana pasada he recolectado información y ahora lo voy a clasificar. Por ejemplo, ¿en qué dice? Voy a buscar información y por ejemplo, escribo en qué dice lo que el usuario, el entrevistado ha dicho, ¿no? Tengo que ir a trabajar para tener dinero. Ahí lo pongo allí. Me gustaría tener algo cómodo para llevar el alcohol y el jabón. ¿En qué hace? Por ejemplo, podrías colocar, de acuerdo a lo que te han dicho, sacar su alcohol y lo pone en su bolsa o cartera. ¿Qué más? Salir todos los días a trabajar. En lo que piensa, de acuerdo a los resultados obtenidos la semana pasada, tú puedes clasificar. Si alguien ha dicho, por ejemplo, tengo algo para llevar todas mis cosas contra el COVID-19, lo que piensa, ¿no? ¿Qué más? Llegar temprano a mi trabajo, podría ser. ¿Qué siente la persona que tú has entrevistado la semana pasada? Por ejemplo, te haya dicho, tengo temor de infectarme, tengo temor de perder el empleo, temor que alguno de mis familiares se infecte, etcétera. Esa es la forma como tú debes ir clasificando todas las respuestas de acuerdo a los cuadrantes del mapa de empatía. Bien, finalmente en la actividad del viernes vas a realizar este cuadro. Usuario, necesidad, insight, que es la revelación. En usuario vas a poner el nombre de la persona o de la familia, por ejemplo. El cuadradito necesita, siempre va a ir, eso no se cambia. Necesidad, vas a colocar la necesidad que tiene esa familia entrevistada o observada. Luego viene un cuadradito llamado ¿por qué? Ese cuadradito siempre va a ir. Y en insight es el qué cosa necesita esa persona, ¿por qué? Por ejemplo, acá dice, la familia Martínez necesita conectarse a internet, ¿por qué?
porque quieren comunicarse permanentemente. Ahora tú tienes que hacerlo en base al kit anti-COVID-19. Manos a la obra.